Nos da mucho gusto recibir esta mañana aquí en Bla Bla Café a una creadora. No sé exactamente hacia dónde llevar la plática porque nuestra invitada de esta mañana, Alejandra Arreola, es una persona que tiene una experiencia creando algo que es muy peculiar, gastronomía, creando el chocolate, es algo que forma parte de su trayectoria en este campo. Y en los últimos años hizo un giro muy interesante hacia las artes plásticas. Es decir, si le tuviera que presentar, diría Alejandra Arreola, artista, chef, maestra de gastronomía y además artista plástica. Bienvenida. Alejandra, buenos días, gracias por estar en Radio Tamaulipas. Muchas gracias, Carlos y Luz del Alba. Gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Muy amable. La pregunta obvia y clásica, ¿qué es más difícil o qué es más disfrutable? ¿Crear una obra gastronómica, vamos a llamar así, algún pastel, algún postre difícil, o un cuadro, una pintura? Fíjate que a pesar de que las cosas parecieran muy difíciles o muy diferentes, para mí tienen mucho que ver. Para mí es una forma de expresión, las dos formas, tanto el arte culinario como las artes plásticas. Entonces, para desarrollar recetas es un poco más el pensar en los sabores o lo que quieres provocar en el comensal. Empezando por la presentación, necesitas que las personas se enamoren de tu postre o de tu platillo a través de la vista. Yo siempre les decía a mis alumnos que primero comemos con los ojos. Tú ves un platillo, te llama la atención. Entonces hay muchas técnicas para montar un platillo, para que tu cerebro le llame más la atención. Justo lo que hablábamos hace un momento de los libros, o sea, cómo nos enamoramos viendo la portada de un libro. Así yo creo que en la gastronomía nos atrae un platillo por la vista, ¿no? Ahora sí que de la vista nace el amor o el deseo de ingerir ese alimento. Exactamente. Y en cuanto a las artes plásticas es muy diferente, porque en las artes plásticas, pues más que pensar en la otra persona, en lo que quieres provocar, los sentimientos que quieres despertar, porque siempre la gastronomía nos lleva de la mano a los recuerdos, a nuestra infancia, a nuestra mamá o a nuestros abuelos, o siempre nos trae de la mano de grandes recuerdos, sentimientos o emociones muy que vivimos profundamente nosotros y que por eso es que ciertos alimentos nos gustan mucho y otros no. En las artes plásticas simplemente es una forma de expresión, es una como salida de qué colores quiero pintar hoy, qué obras, qué técnicas quiero experimentar hoy. La verdad es que yo pinto varias obras al mismo tiempo, o sea, tengo 3 cuadros o 4 pendientes, ¿no? Entonces avanzo uno, avanzo otro de acuerdo a mi estado de ánimo y a lo que quiero expresar a través de esa obra, qué es lo que yo quiero que te provoque, porque al final el arte es también una forma de expresión, pero también necesita provocar en la otra persona pues alguna emoción, ¿no? Entonces para mí las dos formas. Te digo que aquí venimos a aprender nosotros. Y esto no lo había escuchado, o sea, que un artista trabajara a la vez en distintos cuadros y decir, hoy le doy un retoque a este, otro día a otro y otro día a otro, de acuerdo a esa creatividad que tienen. Y yo pensaría si eso se puede hacer en la cocina, no necesariamente. Cuando estás elaborando un platillo, ¿te dedicas 100% o puedes estar preparando? No, yo creo que en la comida, todas las amas de casa podemos saber que puedes hacer varios platillos a la vez. Pues mira, depende. Por ejemplo, en la repostería francesa, que cada uno de los postres clásicos llevan en un postre, tú ves el postre precioso, muy brillante, lo que tú quieras, pero detrás de ese postre hay a lo mejor unas 6 o 7 recetas. Entonces son procesos y procedimientos que tienes que respetar con las técnicas. Algunos se tienen que congelar o se tienen solo que solidificar de acuerdo a las temperaturas que se necesita para lograr al final la obra maestra del postre que quieres presentar. Yo cuando escuchaba la expresión MasterChef, yo siempre tenía, bueno, creo que es un programa, pero yo decía, ¿qué significará? Y ahora que te escucho hablar, me pongo a reflexionar sobre todo lo que tienen que estudiar, que aprender. Y mencionabas que tienes alumnos, ¿tú has impartido clases en algún lugar? ¿Qué tipo de clases has dado sobre cocina? Mira, partiendo de mi educación, mi carrera original yo soy contador público. Pero cuando yo estudié mi carrera no existía la carrera de chef. Más sin embargo, para mí la cocina
siempre ha formado parte de mi vida. O sea, yo era una niña que siempre estaba en la cocina con mi mamá, con mi abuela o con quien fuera. Me involucraba mucho, ¿no? Era la clásica niña que le trajeron el hornito mágico y no lo soltó hasta ¿Y que qué lo hacías en cambió esa por el etapa de otro. tu vida? ¿Postres, básicamente? Postres y comida, porque era muy disgustada y entonces de ahí me nació el interés por quiero cambiar este sabor por otro que me sea más agradable. En el caso de Alejandra Arreola, fue primero entonces la repostería o la gastronomía que la pintura. No, porque a su vez fui una niña que cuando veía caricaturas las dibujaba. Entonces yo tenía millones de dibujos porque pues yo veía caricaturas y las pintaba y las dibujaba y mientras las veía, entonces todos los personajes que me tocaron en mi infancia yo los dibujaba. Entonces de ahí viene, fíjate, la destreza que tiene de hacer distintas cosas a la vez, porque tanto aprendía algunos platillos como también el dibujo. El dibujo. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta de dar clases, yo estudié primero contaduría pública y después estudié chef pastelero. Pero a su vez yo seguía actualizándome y tomando cursos de cocina saludable, de nutrición, de actualización de banquetes, de muchísimas áreas de la gastronomía que a mí todas me encantan. La verdad, solamente que el área de la repostería es mucho más técnica porque pues en la cocina salada es muy fácil salvar un platillo, pero en la cocina dulce no. En la cocina dulce es como estar en un laboratorio donde si te equivocas en alguna cosa o en los tiempos de horneado o en la temperatura, el resultado ya no es el esperado. Entonces, en algún momento fui a una escuela a tomar un curso que me interesó y me contrataron para dar clases y di clases ahí a los alumnos de la licenciatura en artes culinarias por más de 3 años. Di muchísimas materias, todas repostería saludable, repostería internacional, francesa, de todo tipo. Pero actualmente podemos decir que estás más dedicada a lo que son las artes plásticas. Un poquito más, sí. Me enfoqué el último año más en las artes plásticas, pero bueno, después de dar clases en esa escuela, empecé a dar clases yo por mi parte. Inicié mi escuela y después empezó la pandemia. Entonces, en la pandemia me enfoqué mucho en la gastronomía y ahorita estoy más enfocada en las artes plásticas. ¿Qué tipo de trabajos en artes plásticas realiza? Mira, me gustan muchas técnicas, pero ahorita en lo último que estoy trabajando más son técnicas mixtas. ¿Qué significa técnicas mixtas? Que ya no te casas con una sola técnica en tu obra, sino que metes de diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ponemos textura o le quieres poner hoja de oro, pero también quieres usar acrílicos, pero después decides que también el óleo le va bien y entonces el mezclar diferentes técnicas te da una obra mucho más rica, mucho más expresiva. No sé, me gusta mucho, entonces es lo que estoy trabajando más últimamente, aunque mi técnica favorita es el óleo figurativo. Estamos hablando de arte culinario, arte plástico, que tienen mucha relación entre ambos. Estamos hablando de técnicas, estamos hablando de temáticas. Nos visita Alejandra Arreola y seguiremos esta interesante plática llena de arte. Estamos platicando con una talentosa tamaulipeca, Alejandra Arreola González, que bueno, pues no sabemos si decirle artista plástica o artista gastronómica, pero bueno, ya lo bien decía que era una mujer multifacética. Mientras estábamos en la pausa, Luz del Alba, se me ocurrió una pregunta que me imagino, a lo mejor la respuesta ya es muy obvia, pero cuando uno sigue una receta de cocina, estoy hablando, pues vaya, su nombre lo dice, es una receta, tú vas siguiendo instrucciones de alguien más. En cambio, al hacer un cuadro tienes la libertad total al 100%. ¿O me equivoco? Porque también en la receta, en la cocina, de repente experimentabas y decías, aquí dice ponle almendra, pero le voy a cambiar, le voy a poner nuez o pistache. ¿También te dabas esa libertad creativa en la cocina? Siempre. En la cocina es que es la misma libertad creativa. O sea, el cerebro trabaja igual, la creatividad simplemente tiene diferentes formas de expresión. O sea, cuando estoy haciendo una receta, por ejemplo, en la pandemia me enfoqué mucho en la cocina saludable. Sí. Mi hija menor tenía, unos meses, tenía menos de 2 años, 1 año y medio. Entonces ella ya estaba con la alimentación complementaria y fue mi inspiración para desarrollar platillos, porque yo decía, ni modo de hacer comida especial para cada uno. Entonces empecé a desarrollar platillos de cocina saludable que sí, efectivamente puedes sustituir un ingrediente por otro y darle un giro a la receta. Y un sabor diferente, obviamente. Exactamente.
¿Y esa información existe en alguna plataforma o esto que manejabas durante pandemia? Sí, mira, yo abrí en la pandemia un canal de YouTube que es Chef Ale Arreola. así ¿Chef? se llama. Chef Ale Arreola. Ujú. Y en ese canal tengo recetas de todo tipo. O sea, así como puedes encontrar hojarascas, encuentras cocina saludable, pero también, ¿por qué no? La cochinita pibil o la barbacoa en olla de lento cocimiento, o cosas que al final del día te ayudan, porque como mamá muchas veces, sobre todo en la pandemia, yo veía que mucha gente, pues estás en tu casa y ¿qué haces? Pues bueno, tengo que cocinar porque pues no sales, entonces empecé a desarrollar muchas recetas. Todo inició porque di una clase en vivo y la gente me preguntaba, oye, ¿dónde puedo ver la clase? Pero duraba 24 horas nada más en Instagram. Entonces la puse en Instagram y en Facebook y fue que dije, bueno, mejor abro el canal de YouTube y que esté abierta. Entonces esa clase ha tenido muchas visitas, tiene muy buenos reviews y me siento muy contenta de poder compartir con la gente lo que es para mí la cocina y las formas de hacerlo más sencillo, porque tampoco se trata de dar una receta complicada, sino de simplificarte la vida, sobre todo las mamás, porque pues no solamente haces una cosa, o sea, como mamá pues atiendes a tus hijos, pero algunas trabajan, pero el esposo o lo que tengas que hacer en casa, entonces es muy difícil a veces combinarlo todo, entonces por eso hay recetas complicadas, pero también hay unas demasiado sencillas para que, o sea, te digo, hay recetas en olla de lento cocimiento que la pones en la noche y en la mañana ya está la comida lista. ¿Ofreces cursos? Sí, yo doy cursos ahorita. ¿Pero no son tengo- presenciales o a través de Facebook o de Virtuales, sí. virtuales? He dado de Zoom? los dos, tanto presenciales como en línea. Ahorita ya, gracias a Dios, podemos dar presenciales. Los primeros que estaba dando en enero eran de cocina saludable. Ahorita estoy desarrollando más recetas de cocina saludable porque quisiera sacar la segunda edición de mi recetario digital. Que nos comentabas que ya estaba en Amazon, ¿no? En la pandemia sí desarrollé mi recetario digital de cocina saludable. Se llama Disfruta y vive más saludable, porque la comida para mí significa que, o sea, te vas a alimentar, pero se trata de disfrutar también lo que te estás comiendo. Entonces yo pienso que no por comer saludable tiene que saber mal la comida. Entonces fue así que creé el recetario está a la venta en Amazon, en todo el mundo, en formato digital y también próximamente ya va a estar en formato impreso. ¿Y dónde te pueden contactar? Además de esta página de YouTube, no sé qué otras plataformas manejes o algún teléfono. Sí, mira, en Facebook, en Instagram, estoy como Chef Ale Arreola, todo pegado. Y en TikTok soy Chef Ale Arreola, así se llama. Soy Chef Ale Arreola. Y bueno, y en lo de artes plásticas solo estoy en Instagram y se llama alearreola.arte. Arte. Arte, muy bien. Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones del Sistema Estatal Radio Tamaulipas. Platicamos esta mañana con Alejandra Arreola González, creativa, creadora para ese juego de palabras, Masterchef, además artista plástica. Y estábamos platicando fuera de micrófono temas muy interesantes con ella, con Luz del Alba, acerca de la diferencia de cada artista plástico que hemos tenido oportunidad de invitar. Nos dicen que tienen horarios, tienen momentos del día asignados y designados para practicar el arte. Y le preguntábamos también de la inspiración, en qué momento llega y qué haces cuando no llega. Pues es que realmente, como tengo 2 hijas y una tiene 4 años, en realidad yo pinto, o sea, ya cuando llego a mi lienzo yo ya pensé qué iba a hacer, o sea, yo ya pensé qué paleta de colores quiero utilizar, o más o menos si quiero hacer un abstracto, si quiero hacer un figurativo. El figurativo es más fácil. ¿Qué es el figurativo? Pues voy a pintar unas flores, voy a pintar unas manzanas, o no sé, algo que tú quieras ver. Pero también a la vez el figurativo tiene su magia, por ejemplo, si lo pintas con espátula, porque queda como figurativo, pero no tanto, entonces es diferente el resultado que obtienes con una técnica o con otra. Pero bueno, normalmente la inspiración para mí siempre llega en la noche, cuando ya todos están dormidos, y es cuando mi cerebro está pensando qué voy a hacer, o simplemente de repente me llega una idea y al día siguiente digo, bueno, en tal momento del día me voy a dar el tiempo y voy a realizar la obra. Esa era mi duda. En el caso de la pintura, tú realizas lo que te nace, pero también si una persona quiere hacerte algo bajo pedido, también lo puedes realizar. Claro, ya he hecho cuadros bajo pedido. Hay personas que
yo agradezco muchísimo la confianza, la verdad. Me dicen, confío en tu buen gusto, me dan la paleta de colores y la libertad. Por ejemplo, hice uno que se llama Los colores de tu voz. Esa obra... Qué bonito nombre. La persona que me la pidió estaba embarazada. Entonces fue muy bonito porque me la pidió para su sala, pero entonces me dio una paleta de colores y empecé a hacer la obra y me dijo, lo quiero abstracto. Y fue en óleo. Entonces sí me tardé un tiempo porque el óleo pues se tarda en secar y se pinta por capas y son diferentes las formas que utilicé y utilicé varias técnicas. Pero Los una colores de, de ellas tu fue óleo. voz. Le puse hoja de oro y se veía como frecuencias. Yo quería plasmar eso, de que cuando estás embarazada sueñas con la voz de tus hijos, con su carita, cómo va a ser, te quiero conocer, no sé. Entonces como que a mí me inspiró mucho que esta chava estaba embarazada, ¿no? Entonces de repente llega un momento de la obra que veo su paleta de colores y me gusta y digo, pero no, es que aquí le falta un color. Entonces veo mis pinturas y agarré un rosa fosforescente. Y dije, bueno, yo siento que esto se va a ver bien. Ujú. Puse el rosa, por otro lado probé un poquito de naranja, dije, no, el rosa le va muy bien. Entonces le mando a ella un mensaje y la foto y le digo, ¿te gusta? Me dice, sí, sí me gusta. Y después resultó que era niña, entonces como que embonó más que los colores de tu voz y era como la voz de la niña y el cuadro también trae algo de rosa. Entonces siempre hay algo que posiblemente a veces empiezas con una idea, no necesariamente inspirada en voy a transmitir esto, pero conforme vas trabajando la obra te va llevando y no sé, o sea, al final terminas transmitiendo algo de emoción que te provoca a ti y que quieres despertar en los demás. ¿Hay alguna técnica en la cual trabajes más? El óleo figurativo y los abstractos con técnicas mixtas, es lo que más estoy trabajando. ¿Existe algún lugar, alguna plataforma digital donde la gente pueda ver parte de tu obra? ¿Tienes videos o fotografías de tus obras? Tengo ambos en mi página de Instagram, que es alearreola.arte. alearreola.arte. Y de lo que te preguntaba, Luz del Alba, si alguien te hace algún encargo, pero también te han pedido que dibujes el rostro del abuelo, el cuadro familiar, o en eso casi no lo manejas. Fíjate que no me han pedido rostros. ¿Le entrarías Sí, a esa temática? Sí, por ejemplo, curiosamente cuando estaba embarazada, hice una virgen, mi papá tenía una escultura en su consultorio, mi papá era dentista. Y hacía bromas con la escultura y siempre. Entonces, cuando fallece mi papá, para mí esa escultura me daba risa porque hasta nombre le puso y se llamaba Lucrecia. Entonces era como que, mira, ahí está Lucrecia y Lucrecia. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una pintura de Lucrecia, de la escultura. Entonces me llevo la escultura y empiezo a pintarla y sin darme cuenta, pues la escultura estaba muy tosca porque por ser escultura pues se ve muy bonita, pero a la hora de pasarla a un lienzo no necesariamente los rasgos te atraen o dices, ay, qué bonita mujer. Entonces empecé a modificarla a mi gusto y a la hora de poner las manos, pues yo ponía la mano en mi panza, que estaba mi vientre, mi bebé, y me salió embarazada también. Entonces como que empecé a transmitir una virgen embarazada, pero salió una virgen mulata y era un rostro que para mí da mucha paz, que está con los ojos cerrados, muy tranquila, pero como así como, no sé, te transmite paz, tranquilidad. Hablábamos de la dulcificación en la visitante previa y aquí lo estoy aplicando. Y te preguntaba esto de dibujar rostros porque nos decía un veterano pintor que es muy difícil a veces cuando la gente te pide rostros. Y si hay algún detalle donde el cliente no le guste, pues prácticamente toda la obra pues quedó, no sé cuál sea la palabra. Minimizada, inservible. Sí. Y es un riesgo, ¿no? Cuando alguien te pide pintar rostros precisamente por eso. Es un riesgo muy grande precisamente, sí, porque siempre tienen como una idea de lo que ellos quieren. Sí, ver, además ¿no? idealizan en muchas ocasiones, idealizamos a nuestros seres queridos y en el cuadro cuando, incluso lo vemos desde una caricatura, si esas personas que se dedican, te acercan el trabajo y dices, sí, se parece, pero ya con pero no me convence. Con esa pequeña duda ya queda la duda. Estamos esta mañana en Bla Bla Café platicando amenamente con Alejandra Arreola González y estas dos etapas que tiene como una tamaulipeca multifacética, tanto en la gastronomía como en el arte. Y bueno, estábamos hablando precisamente de las pinturas, de cómo te llena el pintar,
el trabajar precisamente con todo este material y te quería hacer una pregunta y te quiero hacer una pregunta un tanto difícil que te decía, ¿qué te llena más, la pintura o la gastronomía? Y decías que era difícil de contestar. Mira, es muy difícil porque de acuerdo a lo que está pasando en mi vida, a veces necesito hacer, o sea, una y a veces la otra. Digo, cocinar, la verdad, como madre de familia, pues es algo que tengo que hacer todos los días. Pero, por ejemplo, a mí en la cocina me gusta ponerme retos o, por ejemplo, no sé, una lista de ingredientes y bueno, con esto voy a crear nuevas recetas. Entonces se me hace como más divertido eso cuando cocino. Pero por otro lado, a veces digo, es que me urge pintar, o sea, tengo la necesidad de pintar como de expresar lo que traes dentro, ¿no? Entonces les comentaba ahorita en comerciales. Para mí mi papá ha sido una fuente de inspiración incansable. O sea, mi papá falleció cuando yo tenía 25 años, pero yo era su consentida. Entonces, yo pasaba las tardes con mi papá en su consultorio, él era dentista, y no había cosa que yo le preguntara que él no sabía. Pero aparte era una persona muy amorosa, y súper atento, y súper educado, y demasiado gracioso. O sea, mi papá nos tenía riéndonos todo el día. Entonces para mí cuando pasa eso fue muy difícil, pero yo dije, bueno, yo quiero hacer de mi vida un homenaje para él. Entonces, ¿cómo puedo hacer un homenaje para él? Bueno, vamos a hacer cosas que él también disfrutaba. Pero porque yo ya tenía eso desde niña, me explico. O sea, para mí la cocina, cocino cosas y me acuerdo de él, o hago recetas que a mi papá le gustaba mucho esto porque se lo hacía a su mamá. O cuando pinto hay un cuadro que para mí fue como una conexión con mi papá. Se llama Las caricias del viento. Este cuadro son unas hojas, pero yo me di a la tarea de, bueno, yo quiero hacer un cuadro de hojas. Entonces yo junté hojas secas, tomé varias fotografías para tener una idea más o menos de cómo plasmarlo en el lienzo, para dibujarlo. Entonces fue uno de mis primeros cuadros de esta técnica. Lo hice con textura, lo hice con óleo, me tardé como 3 meses en hacerlo. Cada hoja tiene hasta las venitas marcadas en colores diferentes. Tiene como verde olivo, pero también azul oscuro, azul Prusia, pero trae sombras y luces. Entonces, para mí era como que, bueno, este cuadro va a representar los recuerdos que tengo de él, porque a pesar de que sean como hojas secas, porque él no vive, para mí están siempre en mi memoria y para mí siempre están vivos. Y solo es de ir a recordar su sonrisa y de tenerlo presente. Y decía un poeta hablando de hojas secas que aunque una hoja parezca seca, tiene una gran virtud, que al menor viento vuela y cobra vida. Exacto. Y veo cómo Alejandra habla tanto de su familia, hablas de tus hijas. ¿La mayor qué edad tiene? La mayor tiene 12 años. Se llama Pregunta Valentina. clave, ¿Ya se inclinó por la pintura o por la cocina? Fíjate que las dos también. Hubo un tiempo en que iba a clases de pintura y también le gusta mucho la repostería. Entonces, pues me sigue mucho en las dos cosas. Ahorita que ya tiene 12 años, como que ya cocina un poquito más y dejó de lado la pintura, pero yo creo que también son etapas, porque yo también las viví. Y con mi hija menor, que tiene 4 años, o sea, ayer estaba pintando, por ejemplo, y estuve como 3 horas enfrente de un lienzo pintando y ella solo me observaba. O sea, yo le dije, puedes estar conmigo, pero no puedo jugar porque estoy pintando. Y ella a su vez quiere pintar y quiere involucrarse también. Bueno, una advertencia, porque tanto en su familia, Luz del Alba, como yo en mi caso particular, ya tenemos hijas mayores. ¿Qué edad tiene tu hija? ¿12? 12. Prepárate, viene una etapa muy interesante de negociación, no quiero usar la palabra de negociación, y si ella está acercándose al mundo de la cocina y al mundo del arte, pues vas a aprender mucho de ella también. Siempre se aprende de todos, es maravilloso. Con mis alumnos aprendía mucho también. Hablando de alumnos, ¿cuándo va a ser tu próximo curso tentativamente para este 2023? ¿Cuándo vuelves a abrir cursos de cocina? Mira, yo quisiera abrir antes de Semana Santa un curso de cocina saludable. ¿Por qué cocina saludable? Porque clásico que empezamos el año con todas las ganas de querer comer sano, pero luego no sabes qué hacer y acabas comiendo lo mismo. Y yo he estado ahorita desarrollando muchas recetas de cocina saludable que disfruto mucho y que también las comen mis hijas y les gusta. O sea, se trata de algo que de verdad sí se vaya a comer la familia y que estén todos contentos. Entonces sería para tentativamente antes de Semana Santa este curso. Así es. ¿En dónde pueden estar al pendiente de cuándo puedas abrir algún curso de cocina? ¿A través de las plataformas digitales? Así es. En mi Instagram estoy como Chef Ale Arreola.
En Facebook también mi página se llama Chef Ale Arreola. Y en Instagram también para las obras de arte, por si alguien quiere que le elabore una obra personalizada de acuerdo a lo que les gusta, es alearreola.arte. Pues de verdad que ha sido una plática muy interesante, muy humana, muy nostálgica, esta visita de Alejandra Arreola esta mañana en Bla Bla Café. Gracias por haber compartido los colores de tu voz con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y de compartir lo que tanto me apasiona. Y bueno, también mencionar que a través de YouTube también ahí te pueden encontrar con recetas, ¿verdad? Así es, y el canal se llama Chef Ale Arreola.